esta oración todos nos la sabemos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, ¿qué? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Cuántos quieren que la voluntad de Dios se haga en sus vidas? Ok, creo que todos queremos eso, ¿va? Ahora, si queremos que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas, entonces preparémonos para que las cosas no salgan como nosotros esperaríamos que salieran. Pero no te preocupes, sus planes son más grandes que nuestras circunstancias, sin importar lo que estemos viviendo. Vamos directamente al pasaje, y de lo que yo quiero convencerles el día de hoy por medio de la palabra de Dios es que por Cristo podemos confiar en Dios, cuyos planes son más grandes que nuestras circunstancias. Así que vamos a hacer la lectura de los 3 capítulos y le pido que vaya poniendo mucha atención. Ya les he dicho anteriormente, la mejor manera de leer la narrativa bíblica es imaginando. Traten de ir leyendo e imaginando las escenas, como cuando vemos estas series de Netflix, ¿no? Así que vamos a ver lo que dice. Entonces llegó David a Nob. ¿Qué pasó que vimos la semana pasada? Que en esta muestra de amistad de Jonatán con David, él quiere salvar su vida de su padre Saúl, pero luego se dan cuenta de que David tiene que huir. David tiene que salir ahora de la ciudad en la que él ha estado sirviendo a Dios al servir al rey Saúl y al pueblo de Israel. Y Saúl lo está persiguiendo de muerte y ahora él tiene que huir. Huye de la ciudad. Entonces llegó David, ahora sí versículo 1, a Nob, al sacerdote Ahimelech. Y Ahimelech, que es el sacerdote, vino tembloroso al encuentro de David y le dijo: ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Y David respondió al sacerdote Ahimelech: el rey, o sea Saúl, me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado. Y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Respondió el sacerdote a David: no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Y David respondió al sacerdote: ciertamente las mujeres nos han sido vedadas como anteriormente. Cuando he salido en campaña, los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. ¿Cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy? Entonces el sacerdote le dio pan consagrado otra vez, porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Y uno de los siervos de Saúl estaba allí aquel día, detenido delante del Señor. Se llamaba Doeg el Edomita, jefe de los pastores de Saúl. David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Pues no traje ni espada ni armas conmigo, porque el asunto del rey era urgente. Entonces el sacerdote le dijo: Mira, la espada de Goliat, el filisteo, a quien mataste en el valle de Elá, está envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo: como esa no hay otra, dámela. David se levantó y huyó aquel día de Saúl, y fue a donde estaba Aquis, rey de Gat. Pero los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra?
¿No cantaban de él en las danzas diciendo, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? David tomó en serio estas palabras y temió grandemente a Aquis, rey de Gat, y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba. Entonces Aquis dijo a sus siervos, vean al hombre portándose como un loco, ¿por qué me lo traen? ¿Acaso me hacen falta locos para que me traigan a este y haga de loco en mi presencia? ¿Va a entrar este a mi casa? Capítulo 22. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos, y con él había unos 400 hombres. De allí, de la cueva de Adulam, David fue a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, permite que mi padre y mi madre vengan y se queden con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. Los dejó pues con el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. El profeta Gad dijo a David, no te quedes en el refugio, vete y entra en la tierra de Judá. Y David se fue y entró en el bosque de Aret. Entonces se enteró Saúl de que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. Saúl estaba en Gibeá, sentado bajo un tamarisco en el alto, con su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban de pie alrededor de él. Y Saúl dijo a sus siervos que estaban a su alrededor, óiganme ahora, hijos de Benjamín, ¿les dará también el hijo de Isaí, o sea David, a todos ustedes campos y viñas? ¿Los hará a todos capitanes de 1000 y capitanes de 100? Porque todos ustedes han conspirado contra mí, y no hay quien me revele cuando mi hijo hace un pacto con el hijo de Isaí. Tampoco hay entre ustedes quien tenga piedad de mí, ni me revele que mi hijo ha instigado a mi siervo contra mí para tenderme una emboscada como sucede hoy. Entonces respondió Doeg el edomita, que estaba junto a los siervos de Saúl, yo vi al hijo de Isaí venir a Nob, a donde estaba Ahimelech, hijo de Ahitob, y consultó al Señor por él. Le dio provisiones y le dio la espada de Goliat, el filisteo. El rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos ellos vinieron al rey. Y Saúl dijo, escucha ahora, hijo de Ahitob. Y éste respondió, aquí estoy, mi señor. Y le dijo Saúl, ¿por qué tú y el hijo de Isaí, o sea David, han conspirado contra mí, dándole pan y una espada, y has consultado a Dios por él para que se rebelara contra mí, tendiéndome una emboscada como sucede hoy? Ahimelech respondió al rey, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno del rey, jefe de tu guardia, y se le honra en tu casa? ¿Acaso comencé hoy a consultar a Dios por él? Lejos esté de su siervo, lejos esté esto de mí. No culpe el rey de nada a su siervo, ni a ninguno de la casa de mi padre, porque su siervo no sabe nada de todo este asunto. Pero el rey dijo, ciertamente morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Y el rey dijo a los guardias que le asistían, vuélvanse y den muerte a los sacerdotes del Señor, porque la mano de ellos también está con David, y porque sabían que él estaba huyendo y no me lo revelaron. Pero los siervos del rey no quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes del Señor. Entonces el rey dijo a Doeg, vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y Doeg el edomita, que no es un israelita,
Doeg el edomita se volvió y atacó a los sacerdotes y mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, la hirió a filo de espada, tanto a hombres como a mujeres, tanto a niños como a niños de pecho. También hirió a filo de espada bueyes, asnos y ovejas. Pero un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitob, llamado Abiatar, escapó y huyó tras David. Abiatar avisó a David que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor. Entonces David dijo a Abiatar: yo sabía aquel día, cuando Doeg el edomita estaba allí, que de seguro se lo haría saber a Saúl. He causado la muerte de todas las personas en la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas, porque el que busca mi vida, busca tu vida, pues conmigo estarás a salvo. Entonces dieron aviso a David: los filisteos están atacando Keila y están saqueando las eras. Entonces David consultó al Señor: ¿debo ir y atacar a estos filisteos? Déjame explicar una cosa. Keila es un pueblo perteneciente a Israel. Y David todavía no es rey sobre Israel. Así que en teoría no es su obligación ir a librar a Keila, sino que es la obligación de Saúl. Pero David consulta al Señor: ¿debo ir y atacar a Keila? Y el Señor dijo a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los hombres de David le dijeron: mira, estamos con temor aquí en Judá. ¿Cuánto más si vamos a Keila contra las filas de los filisteos? De nuevo David consultó al Señor, y el Señor le respondió: levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos, y él se llevó sus ganados y los hirió con gran mortandad. Así libró David a los habitantes de Keila. Pero ve lo que va a suceder enseguida. Al huir Abiatar, hijo de Ahimelech, a donde estaba David en Keila, descendió con un efod en la mano. Cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo, escucha esto: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas dobles y barras. Y Saúl convocó a todo el pueblo a la guerra para descender a Keila a fin de cercar a David y sus hombres. O sea, aquella ciudad que él debió en primera instancia haber defendido, ahora por sus celos y su odio contra David, ahora va a ir a atacar esa ciudad. David supo que Saúl tramaba el mal contra él, así que le dijo al sacerdote Abiatar: trae el efod. Entonces David dijo: oh Señor, Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. Otra vez, escucha esta pregunta: ¿me entregarán en su mano los hombres de Keila, o sea, los que acabo de salvar? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo: sí, descenderá. Entonces David dijo: pero ¿me entregarán los hombres de Keila a mí y a los hombres, a mis hombres, en manos de Saúl? Y el Señor dijo: sí. El Señor dijo: sí, los entregarán. Se levantó pues David con sus hombres, como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Cuando a Saúl le informaron que David se había escapado de Keila, cesó de perseguirlo. David se quedó en la región montañosa en el desierto de Zif. Escucha esto: Saúl lo buscaba todos los días, sabemos que es para matarlo, pero Dios no lo entregó en su mano. Y David se enteró que Saúl había salido para quitarle la vida, y David se encontraba en el desierto de Zif, en Ores. Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores, y lo fortaleció en Dios. Y le dijo: no temas,
porque la mano de Saúl mi padre no te encontrará. Escucha esto, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Saúl mi padre también sabe esto. Hicieron los dos un pacto delante del Señor, y David permaneció en Ores, mientras Jonatán se fue a su casa. Entonces subieron los de Sif a Saúl en Gibeá, y dijeron: ¿no está David escondido entre nosotros en los refugios de Ores, en la colina de Aquila, que está al sur de Jesimón? Ahora bien, oh rey, usted descienda conforme a todo el deseo de su alma para hacerlo, y nuestra parte será entregarlo en manos del rey. Y Saúl dijo: benditos sean del Señor, hazme el favor, porque se compadecieron de mí. Vayan ahora, asegúrense, investiguen y vean dónde está su escondite y quién lo ha visto allí, porque me han dicho que es muy astuto, o sea, David. Mientras entonces reconozcan todos los escondites donde se oculta, regresen a mí cuando estén seguros y yo iré con ustedes. Y sucederá que si estuviera en la tierra, voy a hallarlo entre todos los miles de Judá. Ellos se levantaron y fueron a Sif delante de Saúl, y David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur de Jesimón. Saúl fue con sus hombres a buscarlo, pero le avisaron a David, y éste bajó la peña y permaneció en el desierto de Maón. Cuando Saúl lo supo, persiguió a David en el desierto de Maón. Saúl iba por un lado del monte y David y sus hombres por el otro lado del monte. David se apresuraba para huir de Saúl, pues Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y a sus hombres para apresarlos. Pero un mensajero vino a Saúl diciendo: apresúrese, venga, pues los filisteos han hecho una incursión en la tierra. Regresó entonces Saúl, dejando de perseguir a David, y fue al encuentro de los filisteos. Por eso llamaron a aquel lugar Peña de Escape. Y subió David de allí y permaneció en los refugios de Gadi. 3 capítulos que son como tres capítulos de una serie, ¿no? ¿Qué es esto lo que estamos viendo? La historia, la narrativa de este reinado eterno, pero que comienza con un reinado terrenal. En capítulo 21 lo que vimos fue que David tiene que huye de la ciudad y ahora tiene que alejarse de la ciudad. David huye y lo hace astutamente. Vimos que él engañó a Ahimelech. También vimos que después él tuvo que fingir, delante del rey de Aquis, tuvo que fingirse loco. Pero es curioso que Aquis, que es un rey filisteo, lo llama rey, el rey de la tierra. Y David tiene que fingir que está loco y babear y hacer un montón de cosas y tiene que escapar. Capítulo 22, del 1 al 23, es como donde se consuma o donde termina esto que comenzó en capítulo 21. David se refugia en una cueva. Se le unen 400 hombres. Me llama muchísimo la atención las características de estos hombres. Eran hombres que estaban en apuros. Eran hombres que estaban descontentos. Hombres que estaban endeudados. Fíjate qué ejército empieza a acumular David con hombres que no son los que tú escogerías para formar un ejército. El profeta Gad le dice a David: no te puedes quedar aquí, tienes que huir. Otra vez dice el Señor que huyas. Y Saúl otra vez lo persigue. Y en esa persecución, Saúl se entera que Ahimelech ayudó a David, dándole pan y dándole la espada. Se enfurece de tal manera, ve la locura de Saúl, ve a lo que ha llegado, todo lo que comenzó con una desobediencia, con celos que se convirtieron en miedo y en odio, en un miedo insano, pecaminoso, que está persiguiendo a David de muerte. Pero ve la atrocidad que llega a ser. Una masacre de sacerdotes, más de 80 sacerdotes asesinados por la mano de este hombre que, curiosamente, el único que no era un israelita dentro de los hombres de Saúl. Sin piedad matan a los sacerdotes, y no solo a los sacerdotes, sino también a sus familias, a niños de pecho, atrozmente. ¿Cómo esperarías tú que
el rey de Israel cometiera semejante barbaridad. Y es curioso cómo termina este pasaje, porque Saúl interpreta esto como que fue su culpa. Él dice, por mi culpa sucedió esto a la casa de tu padre. Saúl persiguió, se enfureció y masacró a los sacerdotes del Señor por haber ayudado a David. Y en el capítulo 23 vemos una nueva escena donde David va, sin ser todavía el rey, sin ser, digámoslo así, su obligación, va y rescata la ciudad de Keila. Primero le preguntó al Señor, ¿debo rescatar esta ciudad? Sí, ve, yo lo voy a entregar en tu mano. Va y rescata a los de la ciudad de Keila. ¿Cómo debieran estar ellos con David? Súper agradecidos, súper comprometidos con ellos después de haber visto cómo el Señor lo usó para rescatarlos. Pero David consulta con el Señor y dice, Señor, estos cuates no me van a entregar a Saúl, ¿verdad? Y el Señor le dice, sí, te van a traicionar. Sí, te van a traicionar. Y otra vez Saúl tiene que huir nuevamente. Y dice el pasaje, de un lado a otro. Y tiene que ir al desierto. Jonatán viene, se acerca a David y lo fortalece en el Señor. Y lo llama otra vez rey. Le dice, tú vas a reinar. Aquis, el rey filisteo, burlándose, dijo, este que dicen que es el rey de Israel, y ahora viene Jonatán y le recuerda, Dios te dijo que tú vas a ser el rey, tú lo serás. Los de Zif delatan a David, Saúl lo rodea, están a punto de cercar a David, de atrapar a David y matar a él y a sus hombres, y de pronto llega un mensajero que dice, hey, Saúl, tienes que regresar a la ciudad porque se metieron unos filisteos. Y te puedes imaginar la escena así de suma tensión, ya rodeados y, híjole, no los podemos matar, tenemos que regresar urgentemente a la ciudad. En su intento de matar a David, Saúl había dejado desprotegidas las ciudades porque se trajo a todo el ejército para cumplir su voluntad, porque él pensaba que el Señor injustamente estaba contra él. ¿Te das cuenta cómo su lenguaje en estos pasajes es victimizándose? ¿Cómo es posible que todos estén en contra mía? ¿Cómo es posible que todos estén ayudando a aquel y me estén buscando? Y todo el mundo como diciéndole a Saúl, hey, nadie te está haciendo nada. Te estás alucinando bien gacho. Eso está en tu mente pecaminosa. El Señor no está. David te ha sido fiel, le dice el sacerdote Ahimelech. Pero hermanos, esto es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Ahí me ha tocado hablar con personas que de pronto sienten que todo el mundo está en su contra. Y yo les hago la pregunta, mira, cuando sentimos que todo el mundo está mal y todo el mundo conspira contra nosotros, hay dos opciones. Probablemente así sea, y seas como el ungido del Señor, que todo el mundo está en tu contra, o tal vez tú estás alucinándote bien gacho. Y nos falta humildad muchas veces en la vida. Pero hermanos, es una realidad que nos muestra el pasaje que David sí estaba experimentando persecución. David debe huir. Se dieron cuenta cuántas veces, y David llegaba a este lugar y tenía que huir, y lo iban a traicionar y tenía que huir, y luego lo perseguían y tenía que huir. Está huyendo de Saúl, que lo está persiguiendo implacablemente. ¿No crees tú que David pudiera estar preguntando, Señor, a ver, ¿voy a ser el rey de Israel? Sí. ¿Por qué me está pasando todo esto? Esta circunstancia no se ve como la de un rey que va a ser coronado. Se ve más bien como la de un delincuente que tiene que escapar de la justicia. La vida cristiana, mis hermanos, se siente así muchas veces. ¿No se suponía que si venía el Señor todo iba a cambiar, todo iba a ser miel sobre hojuelas, todo iba a estar bien? Mis problemas se iban a acabar, mis temores se iban a solucionar, mis negocios iban a ir bien. ¿No se supone que cuando estás en la voluntad del Señor, todo debe obrar para bien? Entonces, ¿por qué suceden estas cosas?
La respuesta es porque vivimos en un mundo caído, que se opone a la voluntad de Dios. Saúl se está oponiendo a David porque, mis hermanos, Satanás ha buscado oponerse a los planes perfectos de Dios para los suyos desde el principio. Nos podemos remontar a la creación. Dios hizo todo perfecto. Y la tarea de Satanás fue infiltrarse y infiltrar una idea equivocada en la mente de Eva, que convenció después a Adán también, y los dos pecaron en contra del Señor. Y esta fue la obra de Satanás para evitar que el perfecto plan del Señor se llevara a cabo. ¿Que cuál era? Que hombres, seres humanos creados a su imagen y semejanza, tuviéramos una relación perfecta e ininterrumpida con nuestro Creador. Y ahora Saúl se está oponiendo a David para que él no sea aquel que logre traer la voluntad de Dios para el pueblo de Israel, porque Satanás lo ha venido haciendo desde el principio y porque lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Tú y yo nos hemos sentido tentados muchas veces a preguntar, bueno, Señor, ¿no sería más fácil si simplemente destruyes a todos los malos? ¿A los que me andan persiguiendo? ¿A los que me andan haciendo pasar estos corajes? ¿A los que me hacen esto y me hacen aquello? ¿Cuál es el problema con esta pregunta? Señor, ¿no sería más fácil si simplemente te llevas a mi marido o a mi mujer o a mi vecino o a mis enemigos? ¿Cuál es el problema con esta pregunta? Que tú y yo nos iríamos también. Si quisiéramos que Dios eliminara a los malos, bye, chao, ya no hay más humanidad sobre la tierra. Pero lo que el pasaje nos dejó ver muy claramente en medio de toda esta persecución y en medio de todas estas cosas que sucedieron, capítulo 23, versículo 14, ve lo que dice en la parte B, o sea, en la parte final. Dice: Saúl lo buscaba a David todos los días, ¿pero qué? Pero Dios no lo entregó en su mano. Este Saúl celoso, temeroso y envidioso de que ahora la mano del Señor estaba sobre David, persigue a David para que la voluntad del Señor no se lleve a cabo según él, pero el Señor estaba con David. En medio de esas circunstancias, el Señor estaba con David. Sin duda, este fue un tiempo de aflicción para David. Dios le había prometido un reino, pero estas circunstancias se veían como cualquier cosa excepto como el cumplimiento de un reino que viene. Si te pones un poquito más estricto al ver de a qué lugares fue huyendo David, se va alejando cada vez más de la ciudad donde está el reino. El camino que va tomando en su vida es cada vez más lejos, cada vez más distante del reino. No obstante, en su huida desesperada, David no lo hizo todo bien. Es un hombre conforme al corazón de Dios. El Señor está con él, pero en su humanidad, David también se equivoca. Va con Ahimelech y le dice mentiras. ¿Te diste cuenta de eso? Va con Ahimelech y le miente para obtener los panes y la espada. Y eso está bien interesante. Al mentirle lo convierte en cómplice y en culpable ante los ojos de Saúl. Pero también el pasaje nos mostró que Ahimelech estaba consciente de esta rivalidad entre Saúl y David y le dice: no es la primera vez que oro por David, es mi trabajo como sacerdote orar por el ungido del Señor y ayudarle. Jesús utilizó esta situación cuando le explica a los
fariseos que Él es mayor que el día de reposo y les dice, recuerden cuando David fue ante el sacerdote Ahimelech y le pidió que le diera panes y no había más que aquellos panes que son consagrados para el Señor. Bueno, Él fue digno de recibirlos porque era el ungido del Señor. Ahimelech está cumpliendo con su labor, con lo que él tiene que hacer. Ahora, Saúl masacra a los sacerdotes de David y después más adelante vimos que David se culpa por ello. Cuando llega Abiatar, el hijo de Ahimelech, le dice, por mi culpa, yo hice cómplice a tu papá. Cuando fui y le pedí su ayuda, lo hice cómplice, por eso Saúl lo aborreció y mató a toda tu familia. Es mi culpa. Pero no debemos olvidar que en el capítulo 2, cuando comenzamos esta serie, aprendimos también acerca de la infidelidad del sacerdocio de Israel en aquella época. ¿Se acuerdan de Elí y de sus hijos infieles al Señor? Un sacerdocio corrupto. Y ahí el Señor le dijo a Elí, toda tu generación será destruida. No mataré a algunos, dejaré a algunos con vida, pero a causa de tu rebelión y de la de tus hijos, más bien de la rebelión de tus hijos y de tu falta de fidelidad en impedir que ellos se comporten de esta manera, toda tu generación será afectada. El Señor ya había advertido al sacerdote Elí que su descendencia iba a perecer por la infidelidad. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Es de Elí? ¿O es de David? ¿O es de Saúl? Y la respuesta es de todos. Vivimos en un mundo caído, pero aún así Dios está en completo control de toda la situación. Y eso no significa, el hecho de que Dios esté en control de toda circunstancia en nuestras vidas, no significa que no experimentaremos las consecuencias de nuestras acciones, hermanos. Si alguien te dijo, ven a Cristo y pare de sufrir, así con acento brasileño, no le creas. El sufrimiento es parte intrínseca de la vida y la adversidad y la aflicción es parte intrínseca de la vida que vivimos aquí, no porque haya sido el ideal de parte del Señor, sino porque nosotros con el pecado que hemos cometido contra nuestro Señor, hoy somos víctimas de el pecado que otros cometen contra nosotros, es verdad, pero del pecado que nosotros hemos cometido contra otros y contra nosotros mismos. Pero qué hermoso cómo termina esa escena con David diciéndole, pero mira, quédate conmigo estarás a salvo. El enemigo de tu familia es el mismo enemigo que me quiere matar a mí. El que te quiere matar a ti es el que me quiere matar a mí. Conmigo estarás seguro. ¿Y cómo nos recuerda esto a Cristo Jesús, nuestro verdadero Rey, nuestro verdadero Salvador? Que no tuvo que mentir, sino que afrontó con la verdad cualquier circunstancia que Él tuviera que enfrentar para ir a la cruz en nuestro lugar para salvarnos. Y hoy tú y yo podemos estar seguros con Él. Sabemos que David es un tipo, es un prototipo de aquel que vendría, de Jesús, el verdadero Salvador. Hermanos, es por Cristo que podemos confiar en Dios, cuyos planes son más grandes que nuestras circunstancias. La persecución de Saúl sobre David parece alejar cada vez más a David de su propósito de ser el rey de Israel. Estos pasajes nos muestran que, pues como que no hay coherencia entre lo que se le prometió y lo que está sucediendo. Pero también el pasaje nos dijo, pero Dios está en control y no entregó a David en las manos de Saúl. Nosotros podemos imaginar la aflicción que David sufrió en ese tiempo, huyendo a la cueva, huyendo en el desierto, viendo que Saúl lo está rodeando, sintiéndose traicionado por aquellos que previamente había salvado, sintiendo la culpa de que él hizo cómplice a Ahimelech y él sigue pensando y la condenación sobre él de que por su culpa asesinaron a estos 80 sacerdotes y a toda esta gente. Pero mejor no imaginemos la aflicción de Saúl. Mejor vamos a leer lo que él escribió en su diario durante este tiempo.
¿Sabes que durante este tiempo de persecución, David escribió varios de los salmos que son de nuestros favoritos el día de hoy? Salmo capítulo 34. Salmo capítulo 34. Aquí en la pantalla no aparece, pero si ustedes checan en sus Biblias, o no sé si se puede hacer que aparezca, Rebequita, dice, Salmo de David, cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó y él se fue. Ok, en este momento, en esa circunstancia bien difícil, ¿qué fue lo que escribió David? ¿Y cuál fue su actitud? Vamos a ver. 34, versículo 1. Bendeciré al Señor. ¿Cuándo? Cuando las cosas vayan bien. Bendeciré al Señor. ¿Cuándo? Cuando todo parezca que es miel sobre hojuelas. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, no en mis circunstancias. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Escucha esto. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y le salvó de todas sus ¿qué? Angustias. ¿Estás afligido? ¿Estás angustiado el día de hoy? Versículo 7, el Señor acampa alrededor de los que le temen. No estamos solos. El salmista también escribió, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo. No escribió jamás atravesaré el valle de sombra de muerte, sino que aunque tenga que atravesarlo, mi confianza está en el Señor que está conmigo. Versículo 8, prueben y vean que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Vayan hasta el versículo 15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Versículo 17, claman los justos y el Señor los oye. ¿Y qué? Y los libra de sus angustias. Versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. El Salmo 57 fue escrito por David y ahí en el título de sus Biblias dice, para el director del coro, según tonada de no destruyas, Mictam de David en la cueva. ¿Cuál cueva? En la cueva de Adulam, cuando se tuvo que ir a refugiar cuando huía de Saúl. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Versículo 3, Él enviará desde los cielos y me salvará. Él reprocha al que me pisotea. Dios enviará su misericordia y su verdad. Versículo 6, han tendido una red para mis pasos, mi alma está como abatida, han cavado una fosa delante de mí. Versículo 9, te alabaré entre los pueblos, Señor, te cantaré alabanza entre las naciones. 10, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre la tierra sea tu gloria. Salmo 63, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Otra vez lo mismo, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Versículo 7, porque tú has sido mi ayuda y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Versículo 11, pero el rey se regocijará en Dios y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Hermanos, todas estas promesas se cumplieron en Jesús. En Jesús vemos cumplido que el Señor ha enviado salvación y ha enviado su palabra para nosotros. En Jesús, quien es el verdadero David, el verdadero rey, el verdadero ungido y mejor ungido del Señor que habría de venir, encontramos el refugio en tiempos de adversidad. Por Cristo, mis hermanos, podemos confiar en Dios,
cuyos planes son más grandes que nuestras circunstancias. Jesús citó varios de estos salmos durante su ministerio. A Jesús se le prometió un reino eterno y él fue perseguido por los gobernantes enemigos de aquella época. Constantemente tuvo que huir de un lugar a otro durante su ministerio. Pero él entendía que esto era parte de sus aflicciones que él tenía que sufrir para llegar a la cruz. Hermanos, Satanás va a utilizar diferentes medios, incluso personas, incluso aquellos que se supone que debieran ser los que estén a nuestro favor. Los reyes, los gobernantes, incluso los sacerdotes. Pero Satanás va a utilizar incluso a ellos para impedir que la perfecta voluntad de Dios se lleve a cabo en tu vida. Esta es una guerra antigua. Esto comenzó en Génesis 3. Pero como el legítimo rey David, Jesús fue a la batalla, como a la batalla de Keila, a salvar a aquellos que lo íbamos a traicionar. No solamente arriesgó su vida al venir a salvarnos, Él entregó voluntariamente su vida en favor de su pueblo para librarnos de nuestros enemigos que nos quieren destruir. El pecado, mis hermanos, el pecado que verdaderamente nos destruye. El sacerdote Zacarías en Lucas capítulo 1, versículos 68 al 71, ve cómo lo interpreta. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido, cuando Jesús nació y él lo vio, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo en ese niño que nació. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. ¿Para qué? Para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen. Así como Dios utilizó los actos pecaminosos de Saúl y de los filisteos para cumplir sus promesas en David, también Dios utilizó los actos pecaminosos de Pilato, los actos pecaminosos de los fariseos y de los sacerdotes para coronar al Rey Jesús en la cruz del Calvario. No es consuelo de tontos. No es decir, bueno, yo puedo sufrir, Jesús sufrió más, pues yo también tengo que sufrir un poquito, pues ni modo, nos toca sufrir. No, no es consuelo de tontos. Piénsalo de esta manera. Si Saúl lograba matar a David, no solamente él mantendría el poder terrenal durante el tiempo que viva y después heredarlo Jonatán, sino que impediría el nacimiento del verdadero y mejor rey, el Mesías, Jesús, aquel prometido, que salvaría no solamente a Israel, sino a toda la humanidad con su sacrificio. Esto es hipotético, porque jamás iba a suceder eso, porque Dios ya había establecido que esto sucediera. Satanás en persona trató de impedir que Jesús fuera a la cruz. Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús en el desierto. Después utilizó a los fariseos y a los sacerdotes que lo perseguían y lo querían matar, apedreado para que no fuera a la cruz. Satanás utilizó incluso a Pedro para decirle al Señor, no, Señor, ¿cómo crees que vas a ir a la cruz si tú eres el Mesías? Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu vista en las cosas de arriba, sino en las cosas terrenales. Pero nosotros sabemos, porque nos lo narran los evangelios, que nada detuvo al Rey de Reyes para que el propósito del Señor se cumpliera. Lo que parecía la victoria de Satanás en esa cruz, Génesis capítulo 3, versículo 15, fue prometido: de la simiente de la mujer nacerá uno al cual Satanás le alcanzará a morder el calcañar. Sí, va a haber daño colateral, sí le va a hacer algún daño, pero éste le pisará a la cabeza. En esa cruz, lo que parecía una derrota era la victoria de Jesús. Mis hermanos, Jesús es el verdadero y mejor David, que no pecó en ninguna manera, ni aún para salvaguardar su propia vida, sino que confió y cumplió perfectamente la voluntad del Padre para él, padeciendo la peor adversidad en esa cruz. La peor adversidad de Jesús no fueron los clavos, no fueron los látigos con puntas de acero que desgarraban su carne, no fue los escupitajos de la gente, los puños de los soldados romanos, fue
enfrentar la ira de Dios por tu pecado y por mi pecado. Esa es la peor adversidad que cualquier ser humano puede enfrentar. Y Jesús, cuando en Getsemaní oró, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él no tenía miedo de los clavos ni de los látigos. Él sabía que iba a enfrentar la ira de Dios. Padre, ¿por qué me has abandonado? Él sufrió el abandono del Padre porque tu pecado y mi pecado estaba cargado sobre Él. Y un Dios santo no puede permanecer delante del pecado. Él sufrió la peor adversidad para que tú y yo no tengamos que enfrentarla. Entonces los sufrimientos de Jesús no son consuelo de tontos, mis hermanos, sino que ahora entendemos que el camino a la gloria es un camino, como Jesús lo dijo, estrecho y empedrado. Es el camino del sufrimiento porque Satanás, el príncipe de este mundo, se opone a que la voluntad de Dios sea hecha sobre nosotros. Esa es la razón por la que sufrimos aflicción. Y a veces como que llevamos esto al extremo, y es que el diablo, hermano, y el diablo está así en la esquina. Espérate, pues yo, para empezar, ni soy omnipresente, no puedo estar en todos lados, pero sí ha podido infiltrar esta mentira de que nosotros podemos ser nuestro propio rey, de tal manera que los seres humanos nos encargamos de hacernos daño los unos a los otros, nosotros solitos. Si Cristo no hubiera venido, hermanos, y hubiera entregado su vida en esa cruz para poder decir al final, tetelestai, consumado es. Si Cristo no hubiera venido, seguiríamos en la misma incertidumbre que un judío cuando leyó estos pasajes por primera vez. Los que recibieron el libro de Samuel en primera instancia fueron personas que sabían que David tampoco fue el rey perfecto. Los que lo leyeron por primera vez estaban siendo gobernados en su momento por reyes tiranos, muchos de ellos provenientes del linaje de David. Estaríamos tú y yo hoy en ascuas igual que ellos. ¿Cuándo vendrá la redención? ¿Cuándo vendrá la salvación? ¿Cuándo seremos finalmente librados de nuestros enemigos? Pero porque Cristo enfrentó la peor adversidad en esa cruz por ti y por mí, tú y yo podemos ahora sufrir la adversidad en este mundo sabiendo que la fidelidad de Dios no cambia. Que Él, aunque pasemos valle de sombra de muertes, Él está con nosotros. Hoy Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros para que nuestra fe no decaiga, para que no claudiquemos. El camino a la gloria es estrecho y empedrado por el pecado que gobierna sobre este mundo. No porque Dios haya escrito la historia como una película de estas de Quentin Tarantino, que de pronto ves cosas que salen de la nada y violencia, que dices, ¿y esto qué tiene que ver? Recuerda, vivimos en un mundo caído. Es lo que nos dice Romanos capítulo 8. Dios entregó a la humanidad a sus propios pensamientos. Samuel le dijo al pueblo, ustedes están pidiendo un rey para ustedes cuando Dios es su rey. Déjenme decirles, van a enfrentar las consecuencias de que ustedes se sometan a un rey tirano. Saúl es un falso salvador, es lo que les estaba diciendo Samuel. Y el mundo quiere hacerte a ti creer que es tu salvador, que ese es tu falso salvador. Que aquellas cosas de este mundo te van a salvar, que más dinero te va a salvar de esta situación económica que estamos viviendo todos hoy aquí, que somos comerciantes, que de pronto no sabemos y de pronto decimos, no, necesito un Saúl, necesito más dinero, necesito otro negocio. Lo que necesitamos es confiar en el Señor que nos ha entregado a Cristo. Romanos capítulo 8, 28 al 32. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Y póngase de pie porque con esto terminamos. Nuestra certeza, mis hermanos, de que Dios nos ama, de que Dios está con nosotros, no depende de nuestras circunstancias. David estaba huyendo aún cuando se le prometió un reino. Y estaba huyendo cual peor delincuente. A ti y a mí el Señor nos ha prometido reinar con Cristo Jesús para la eternidad.
Y tenemos una garantía, porque ya Jesús enfrentó la peor adversidad, la ira de Dios en esa cruz por ti y por mí. Tú y yo podemos pasar el valle de sombra de muerte con esperanza y refugiarnos en el Señor. Romanos 8, 28 al 32. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, solo las cosas buenas, no, todas las cosas, las buenas y las malas, cooperan para el bien. Esto es, a los que ¿qué? Son llamados conforme a su propósito, al propósito de Dios. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, así como te llamó a ti y a mí. A los que llamó, a esto también justificó. En la cruz nos declaró justos. Y a los que justificó, a estos, qué interesante, a estos también glorificó. Lo dice en pasado, ya nos dio la gloria, aunque hoy todavía tenemos que enfrentar este desierto que es este mundo en el que vivimos. Es el desierto que atravesamos como en el éxodo del pueblo de Israel, en lo que llegamos a la tierra prometida, pero nuestra gloria ya está garantizada. Por Cristo ya la gloria nos fue otorgada, ya fuimos glorificados con el Señor. Esta es la perspectiva que tú y yo podemos tener entonces ahora ante la adversidad. La única manera en que experimentaremos bendición y salvación en medio de la adversidad es corriendo a refugiarnos en el Mesías. Seguramente algunos de ustedes han sido dañados por tu pecado, o por el pecado de tus padres, o por el pecado de otros. Algunos de ustedes, como yo, hermanos, hemos cometido errores en el pasado. Nos hemos equivocado, hemos mentido, no hemos sido suficientes. Pero Dios tiene tu historia en sus manos. Cristo pagó por esos pecados también. Cristo pagó por las veces que te equivocaste como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo. Él ya pagó por esos pecados en la cruz del Calvario. Tú y yo podemos permanecer en esperanza y sabiendo que aún mis errores del pasado, el Señor ya lo tenía presupuestado. Nada escapa de su control y Él se glorificará aún con ello. Hermanos, por Cristo podemos confiar en Dios, cuyos planes son más grandes que nuestras circunstancias. Las circunstancias a nuestro alrededor no definen quiénes somos. El Evangelio define quiénes somos. Porque estamos en Cristo, somos hijos de Dios y reinaremos con Él. Esa es nuestra identidad y esa es nuestra realidad, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. Hermanos, por Cristo podemos confiar en Dios, cuyos planes son más grandes que nuestras circunstancias.